El escalofriante fantasma reptante en la zona rosa, 5 relatos siniestros revelados y prohibidos. Las noches en la zona rosa se tiñen de un terror palpable, como si las sombras mismas respiraran la angustia de sus habitantes. Se habla de un fantasma reptante que merodea entre las calles, pero no es un simple espectro, es una criatura que encarna las pesadillas de aquellos que han sido víctimas del sistema cruel que reina en el barrio. Desde que el sol se oculta, el aire se vuelve denso, y las risas se ahogan en murmullos de advertencia. Diego, un joven soñador de 23 años, escucha el escalofrío de esas historias, mientras el eco de sus pasos resuena entre edificios desmoronados y luces parpadeantes. Cada vez que la luna asoma, el rumor crece, el fantasma aparece bajo el umbral de la oscuridad, buscando aquellas almas que han traicionado a su pueblo. La vigilancia de la policía se desdibuja en corrupción y desesperanza. En la zona rosa, el miedo acecha como una sombra desoladora, y Diego siente como si una neblina fría lo envolviera, mientras su madre, con ojos cansados, le ofrece palabras de aliento que apenas logran calmar su inquietud. Pero la tranquilidad es un espejismo, y su mundo se va fragmentando. Un día, la atmósfera se torna más pesada. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora se sienten desiertas. Sus amigos comienzan a desaparecer, uno tras otro, dejando solo un eco de risas marchitas y recuerdos distantes. Diego siente un escalofrío recorrer su espalda, un aviso que lo empuja a investigar, a buscar respuestas. Las sombras parecen seguirlo, susurrándole secretos que arden en su mente. ¿Es verdad que el fantasma quiere lo que llevas dentro?, se pregunta mientras la noche va otorgándole una sensación de inminente peligro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión escala a medida que Diego se adentra en callejones oscuros. El olor a humedad y descomposición ahoga su instinto de supervivencia. De pronto, un grito desgarrador corta el silencio, y su corazón late con fuerza. Se asoma para ver, una figura familiar se encuentra en el suelo, mientras las sombras serpentean a su alrededor, cohesivas y voraces. No está solo, parece decirle la oscuridad, arrastrando consigo sus esperanzas y alimentándose de sus miedos. La revelación lo golpea con fuerza. El fantasma no es solo un ser de otro mundo, sino el reflejo de la desconfianza que ha crecido en su comunidad. Con cada rostro que ha desaparecido, la figura del espectro se alimenta más. Diego se encuentra en un cruce, un puño de desesperación lo empuja hacia adelante. ¿Cómo enfrentar a ese horror que se alimenta del sufrimiento que su gente ha vivido? La zona se siente más oscura, más estrecha, y él tiene que decidir si se sumerge más profundo en este laberinto de sombras o si se atreve a confrontar lo que realmente acecha en la oscuridad. Las sombras se agitan a su alrededor, y la verdadera pesadilla apenas está comenzando. Diego se siente atrapado en un mar de sombras y miedo. Las paredes que lo rodean parecen cerrarse, como si la zona rosa misma estuviera reclamando su vida. Su mente da vueltas, preguntándose quiénes serán los siguientes. Con cada paso que da, siente el peso de las almas perdidas, aquellas personas que fueron tragadas por un sistema que no perdona, que no olvida. Su corazón late con fuerza mientras camina con cautela, sabiendo que no está solo. La figura que vio en el suelo sigue atormentando su mente. ¿Por qué le resultaba tan familiar? La sensación de que alguien lo observaba no lo abandona. Entre los ecos de sus pasos, un susurro apenas audible se filtra desde las sombras: Diego. La voz era débil, como el viento al atravesar una grieta. Reconoció el tono, pero no pudo identificar de quién se trataba. Acelerando el paso, se detuvo en seco al escuchar un movimiento detrás de él. Giró rápidamente, dispuesto a enfrentar lo que fuera, pero solo encontró un gato callejero que lo miraba con ojos brillantes y desafiantes. «Cálmate, Diego», se dijo mientras se reacomodaba en la angustia que lo atenazaba.
Sin embargo, la sensación de ser observado volvió a intensificarse. Decidió buscar refugio en una de las viejas cafeterías del barrio, donde el café aún se servía con un toque de solidaridad y amistad. Al entrar, el lugar parecía vacío, solo un par de ancianos charlaban, los rostros surcados de historias tristes. Se acercó a la barra y pidió un café, con la intención de reunir fuerzas. La barista, una mujer de rostro arrugado, lo miró con una intensidad incómoda. «Has llegado justo a tiempo, chico. Dicen que los espíritus empiezan a buscar a sus víctimas esta noche», dijo, su voz temblando. Las palabras de la barista le erizaron la piel. ¿Estaría hablando del fantasma reptante? Sin querer ser grosero, dejó el café casi intacto y se alejó. La necesidad de proteger a sus seres queridos y a sí mismo se volvió apremiante. Tenía que encontrar respuestas. Fue entonces cuando recordó las historias de su abuela sobre un viejo libro perdido en la escuela primaria local. Decían que contenía secretos ancestrales sobre los fantasmas que habitaban el barrio. Un escalofrío recorrió su espalda. Con resolución renovada, decidió que debía ir a buscarlo. A pesar del riesgo, sentía que era su única oportunidad de entender la oscuridad que acechaba su mundo. Diego tomó un camino alternativo para evitar los callejones más perturbadores, pero a cada paso, la neblina densa le indicaba que la noche no le dejaría en paz. Poderes más allá de su entendimiento parecían cohesionarse, envolviéndolo en una red de maldad. Al llegar a la escuela, la vista lo detuvo. Las ventanas estaban rotas, como si un huracán hubiera pasado. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta, que chirrió ominosamente. La oscuridad del interior lo recibió con un hedor a moho y abandono. Cautelosamente avanzó por los salones desiertos, sintiendo que algo le seguía. De repente, un sonido resonó a sus espaldas. Un crujido, como si alguien avanzara o se arrastrara. Se congeló en su lugar. «¿Quién está ahí?», gritó, la voz sonando más débil de lo que esperaba. El silencio que siguió era más aterrador que el mismo sonido. Y entonces, entre las sombras, una figura apareció, imponente y conocida. Diego dijo, con una voz que lo heló hasta los huesos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Era alguien que había creído perdido. ¿Acaso el fantasma había regresado para desvelar la verdad? La historia apenas comienza a desentrañarse. Diego sintió que su respiración se detenía. La figura de la sombra no era un simple fantasma, era Carlos, su mejor amigo, a quien había perdido hacía años en circunstancias misteriosas. La voz le heló la sangre, un eco de lo que alguna vez había sido. «Carlos, ¿eres tú?», preguntó, los labios temblorosos y su mente repleta de miedo. Carlos sonrió, pero no era la sonrisa que Diego recordaba. Era una mueca, una expresión que contaba historias de sufrimiento y rencor. «He venido a avisarte, Diego. La zona no te dejará ir. Nos está reclamando a todos». Su voz rasposa retumbó como un lamento, y el aire se volvió más pesado. Un escalofrío recorrió a Diego. «¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasó?». Cada pregunta era un puñal que lo hería, pero necesitaba entender. La barista de la cafetería, las almas perdidas, los ecos, todo comenzaba a cobrar sentido. La zona rosa es un lugar de sacrificio. Carlos se acercó lentamente, como si el aire se atrincherara entre ellos. «Hay un secreto oscuro aquí, algo que los vivos ignoran. Estaba buscando respuestas, y ahora estoy atrapado». Diego sintió que el corazón se le encogía. No quería aceptar que su amigo podía estar sufriendo. Instintivamente, dio un paso atrás, pero Carlos extendió una mano, como si pudiera tocarlo. «No te alejes, Diego. No puedo volver a ser quien era, pero puedo ayudarte. Necesitas ese libro, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras resonaban en su mente. El viejo libro de la escuela parecía ser su única salvación, pero la idea de que Carlos necesitara ayuda libre de las sombras era algo que lo asustaba profundamente. Diego tragó saliva. «¿Cómo puedo confiar en ti? Eres solo un fantasma». «Porque aún me importas», respondió Carlos, su tono calmo y persuasivo.
El libro contiene los nombres, las historias de los que han caído en la oscuridad. Si no lo encuentras, no solo tú estarás en peligro. También lo estarán aquellos a quienes amas. La visión de su madre y su hermana llenaron su mente. Una necesidad urgente lo invadió. Esta vez, tenía que hacer lo que fuera por proteger a su familia. ¿Dónde está el libro? Carlos miró por encima del hombro y un viento helado sopló a través del salón, haciendo que Diego temblara. En la biblioteca. Es el corazón de este lugar, ahí están las respuestas. Debes tener cuidado. La noche se vuelve más oscura. Las palabras se desvanecieron mientras una sombra se alzaba detrás de él, oscura y amenazante. Un rugido resonó por el pasillo. Diego sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¡Corre!, gritó Carlos mientras la criatura reptante emergía de la oscuridad, su forma comenzó a hacerse más nítida, con escalofriantes detalles que desbordaban maldad. Diego no pensó dos veces. Corrió en dirección opuesta, el eco de los pasos de la criatura más presente en su mente que el aliento en su pecho. La biblioteca lo aguardaba, pero el camino estaba lleno de peligros y sombras. Tenía que encontrar la verdad antes de que el tiempo se agote. Mientras corría, se preguntó, ¿podría realmente confiar en un fantasma, o Carlos había sido atrapado en la misma trampa que todos los demás? La biblioteca se dibujaba en la distancia, pero el peligro estaba muy cerca. Y cuando llegó a la puerta, un escalofrío lo atravesó. ¿Qué secretos aguardaban entre aquellas páginas polvorientas? ¿Qué pasaría si el libro revelaba más de lo que esperaba? La verdadera batalla apenas comenzaba. Diego llegó a la puerta de la biblioteca, con el corazón latiéndole en la garganta. La luz tenue que se filtraba por las ventanas sucias creaba sombras danzantes en las estanterías repletas de libros viejos y polvorientos. Su mente corría a toda velocidad. ¿Habría realmente un libro que pudiera ayudarlo? La voz de Carlos resonaba en su cabeza, pero también estaba el ruido de aquella criatura, cada vez más cerca, como un eco de su reloj de muerte. Empujó la puerta con fuerza, el crujido del viejo metal sonó como un grito desgarrador. El interior estaba oscuro, lleno de olor a papel y cosas olvidadas. Se detuvo un segundo, tratando de escuchar. Todo estaba en silencio, pero ese silencio no traía paz. Era como si el lugar estuviera vivo, observándolo con ojos invisibles. Diego buscó entre los estantes, agachándose para revisar los libros apilados en el suelo. El corazón de este lugar, pensó. Si el libro estaba aquí, debía ser el primero que le llamara la atención. No había tiempo. La criatura no esperaría. Sin embargo, los minutos parecían horas mientras sus dedos recorrían los lomos. De repente, escuchó un susurro, tan suave que casi se perdió en el aire. Diego. Se heló. La voz era similar a la de Carlos, pero más distorsionada, como un eco gris que rasguñaba su mente. Carlos, pidió, sintiéndose estúpido al hablar con la nada. Sin respuesta. Solo el murmullo del miedo subiendo por su columna vertebral. Y entonces lo vio. Un libro diferente, desgastado, con un símbolo que no había visto antes, que parecía brillar débilmente. Lo tomó en sus manos, el frío se trasladó a su piel inmediatamente. ¿Es este?, se preguntó, pero cuando lo abrió, se encontró con páginas en blanco. Las letras comenzaron a aparecer lentamente, como si el libro supiera que había sido llamado. Palabras oscuras y nombres familiares emergieron, todos vinculados a la zona rosa. Congelado, vio el nombre de Carlos, y su propia respiración se detuvo. Carlos, gritó, despertando a los fantasmas de su mente. Pero no eran solo fantasmas. Era una cadena de gritos que parecían salirse de las páginas, como si cada nombre llamara a un alma perdida a la vida. El sonido de un arañazo desgarrador resonó detrás de él, y al voltear, vio aquella figura reptante emerger de la penumbra. Sus ojos eran dos brasas ardientes, llenos de furia y dolor. Todo el miedo que había sentido antes explotó en su pecho. La criatura avanzaba, su cuerpo era una mezcla de sombras y carne, un horror que desafiaba cualquier lógica. Algo en Diego se rompió. No podía ser el final, no así. Con un último vistazo a las páginas, descubrió una advertencia:
Quien invoque los nombres deberá pagar la deuda. Sin tiempo para pensar, cerró el libro con fuerza y lo apretó contra su pecho. Tal vez la respuesta estaba en esos nombres, tal vez sus historias eran la clave para desatar a Carlos y salvarse a sí mismo. Justo en ese momento, la criatura se lanzó contra él. Diego sintió el viento helado de sus movimientos y el rugido del desastre inminente. «No puedo morir aquí», gritó, mientras retrocedía. Un instante de lucidez lo inundó. La biblioteca no solo contenía secretos, sino que también era un laberinto repleto de trampas. El horror se sabía dueño del lugar. «Carlos, ayúdame», imploró en voz alta, mientras el espacio se encogía a su alrededor. ¿Sería la oscuridad de la biblioteca el último refugio de los perdidos, o el principio del fin para él? La pregunta resonó en su cabeza mientras la criatura se abalanzaba. La idea de la muerte nunca le había parecido tan real, tan cercana. Mientras el terror se cernía sobre él, supo que debía arriesgarlo todo por un destello de esperanza o quizá terminaría atrapado como su amigo. Y en el último segundo, antes de perder el control, comprendió que la verdadera batalla no era solo suya, sino de todos los que habían caído en esa maldición. La criatura se abalanzó hacia Diego con una ferocidad que lo paralizó. Su cuerpo se movía como un torbellino de sombras, destellos de dolor relampagueando en su proximidad. Diego apenas tuvo tiempo de esquivar, pero el frío helado en su espalda le recordó que el terror estaba a un paso de devorarlo. Corrió hacia un pasillo lateral, donde la luz apenas se atrevía a entrar. Cada libro que tocaba parecía susurrar advertencias y maldiciones. Miró rápidamente hacia atrás y vio cómo la bestia se detenía, olfateando el aire como un animal acechante. «Estoy en peligro», pensó, mientras un sudor frío le empapaba la frente. El laberinto de la biblioteca era un juego, y él no tenía idea de las reglas. De repente, algo brilló en la penumbra. Era un viejo candelabro que goteaba un líquido oscuro que se asemejaba a la sangre. Diego se acercó, tentando a la suerte. Las velas no estaban encendidas, pero la presencia de aquel objeto le provocó una extraña sensación de esperanza y miedo. Agarró una, la alzó en alto e iluminó el camino frente a él como si fuera a invocar a los espíritus que hacían guardia en ese lugar. «Carlos», gritó, su voz temblando en el aire cargado de tensión. «Si estás aquí, dame una señal». El eco de su grito se perdió en el silencio, pero algo se movió. Las sombras a su alrededor palpitaban, y Diego sintió que algo lo observaba. En el rincón de su visión, vislumbró figuras difusas danzando entre los estantes. Eran como ecos de las almas atrapadas, almas que habían encontrado su fin en esa biblioteca maldita. ¿Podría ser que también fueran amigos de Carlos? Sin pensarlo dos veces, corrió hacia esas sombras. Tal vez ellos supieran cómo ayudarlo. Pero cuando los alcanzó, se detuvo en seco. Eran caras familiares, distorsionadas por el miedo y el sufrimiento. «Ayúdenme», exclamó Diego, su voz desgarrándose en un grito desesperado. Sin embargo, solo pudo escuchar un murmullo con la misma advertencia: «Quien invoque los nombres deberá pagar la deuda». El eco se convirtió en un rugido. La criatura había encontrado su rastro, y en un instante sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Diego giró sobre sí mismo buscando una salida, pero la biblioteca ya había comenzado a cerrarse a su alrededor. Las estanterías se movían como bestias, acechando su corazón con cada paso que daba. «No hay tiempo, no hay tiempo», se repetía, corriendo en círculos. Recorrió un oscuro pasillo cuando una luz encarnada cruzó su camino. El libro que había encontrado antes parecía parpadear en su mente, y sintió una conexión, un lazo que se desataba por dentro. «Debo regresarlo», pensó, aunque no sabía si eso lo salvaría o lo condenaría. Con la criatura muy cerca, Diego se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el área donde había encontrado el libro. Su corazón latía como un tambor desesperado en su pecho, y sin embargo, la esperanza se encendía en su interior. Tal vez al devolver el libro podría romper el ciclo, liberar a las almas atrapadas y, quizás, salvar a Carlos. Al llegar, vio el destello del libro en el suelo, abierto de nuevo con las palabras que sangraban hacia su conciencia. Pero al acercarse, algo lo detuvo. La criatura ya estaba allí, su boca abierta, mostrando colmillos afilados que brillaban con la luz de lo muerto.
No, gritó Diego, extendiendo la mano hacia el libro. Carlos, ven a mí. Pero la criatura rugió, y el eco de su voz resonó como un trueno de pesadilla. 10 pasos. Ni uno más. La línea entre la vida y la muerte temblaba. Y cuando sintió que el tiempo se detuvo, se dio cuenta de la verdad. Al abrir esa puerta, su destino estaba sellado. Respirando con dificultad, miró a su alrededor. Las sombras se movían, y los ojos de los perdidos lo observaban desde la oscuridad. ¿Podría liberarlos y, al mismo tiempo, salvarse a sí mismo? El reloj seguía girando, y la presión de la criatura crecía en el aire pesado. Con una voz que apenas podía soportar su carga, murmuró, ¿cuánto debo pagar para salir de aquí? La respuesta nunca llegó, pero las páginas del libro comenzaron a girar mientras el oscuro destino de Diego acechaba en cada esquina. El horror lo envolvía. Diego sintió que el aliento de la criatura lo golpeaba en la cara, una hedora descomposición que le hizo retroceder. La bestia estaba tan cerca que podía distinguir cada pliegue de su piel oscura, cada destello de saliva oscilar en las sombras. Con la mano todavía extendida hacia el libro, una idea fugaz cruzó su mente: si el libro había estado ahí, tal vez fuera la clave para encontrar a Carlos. Pero, ¿a qué precio? La criatura se movía, una sombra en movimiento. Se lanzó hacia él como una flecha oscura, y Diego, con el corazón en un puño, se dejó caer al suelo, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. Pasó justo por encima de él, una ráfaga de horror que le heló la sangre. Se levantó, todavía temblando, y giró sobre sí mismo. Necesitaba actuar rápido. Mientras las luces tambaleantes danzaban en la biblioteca, susurrándole secretos olvidados, Diego notó que las estanterías pululaban con un brillo peculiar. Las palabras que estaban flotando en su mente, las advertencias sobre pagar la deuda, resonaban más fuerte que nunca. La criatura lanzó un rugido que reverberó en su pecho como un tambor, obligándolo a avanzar. Sin una segunda opción, se abalanzó hacia el libro. Pero antes de que pudiera tocarlo, los murmullos de las sombras rodearon su mente como serpientes enroscándose, llenándolo de pánico y desesperación. «Quiero salir de aquí», gritó, su voz resonando en el aire pesado, y al mismo tiempo supo que era un grito vacío. A su alrededor, los rostros distorsionados de sus amigos atrapados parecieron cobrar vida, pidiéndole ayuda, gritando en silencio. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor, una vorágine de recuerdos y dolor. Corrió hacia ellos, buscando una salida que parecía más alejada con cada paso. Carlos, volvió a gritar, su voz llena de angustia. Pero ya no sabía si su amigo era una luz en medio de la oscuridad o más bien otro eco perdido en el pasillo. A medida que avanzaba, el candelabro que había encontrado brilló momentáneamente, y con su luz se dibujaron figuras más nítidas. Eran almas condenadas, atrapadas por su propia desesperación, clamando por liberación. «No puedo hacer esto solo», susurró Diego al candelabro, pidiendo ayuda al universo que lo observaba. Y de repente, sintió una presencia fría a su lado. Se volvió rápidamente y los ojos muertos de la criatura lo miraban, llenos de hambre y malicia. No había escape, su único refugio era el libro que ardía en su mente como un faro de esperanza. En una última oportunidad, se acercó de nuevo y con una mano temblorosa tocó la portada, sintiendo la vibración pulsante de las letras. Un fuerte estallido resonó en la biblioteca, haciendo que las luces parpadearan violentamente. Las voces estaban ahora más cerca, más insistentes. «Si abres esto, deberás pagar el precio. Además de tu vida, deberás liberar a quienes han estado atrapados», resonó una voz antigua y desgastada, el eco de todos aquellos que habían estado allí antes. El libro se abrió lentamente, como si fuera una puerta al infierno. Las páginas giraron a una velocidad frenética, mostrando imágenes de caos y sufrimiento, el sacrificio de aquellos que habían venido antes que él. Diego sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía dar marcha atrás. Tenía que saber qué significaba liberar a los atrapados. Tomó una profunda respiración y gritó: «Te entrego mi alma por ellos». Al instante, una ola de energía oscura lo envolvió, arrastrándolo a un abismo donde las almas gemían y el dolor era palpable.
Diego se encontró deslizándose en una oscuridad que parecía tragárselo todo, mientras la criatura se agitaba detrás de él, acercándose rápidamente. «¿Serás tú su salvador o su verdugo?», resonó la voz del libro y, antes de que pudiera responderse, todo se detuvo. Diego se detuvo. Había algo más en esa oscuridad, algo que estaba a punto de revelarse. Una luz tenue brotó en el fondo de lo desconocido, una forma familiar parecía emerger, pero, ¿era realmente Carlos? Mientras la biblioteca temblaba bajo la fuerza del sacrificio, Diego se sintió atrapado entre la luz y las sombras, sin saber si la salvación o la condenación estaba a solo un paso. La pregunta flotaba en el aire helado: ¿sería capaz de reparar el daño que había causado en su búsqueda por el amigo que había perdido? La criatura rugió, dejando claro que el tiempo se agotaba. Diego sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración que parecía resonar con los latidos de su corazón. La luz se acercaba lentamente, pero no era la claridad que había anhelado. Era más bien un destello inquietante, como si estuviera viendo a través de un vidrio roto, en el que lo que quería ver se distorsionaba cada vez más. «Carlos», gritó, alargando la mano hacia la figura luminosa que se acercaba. Las sombras retorcidas a su alrededor parecían querer atraparlo, arañando su alma con sus garras invisibles. La criatura detrás de él estaba cada vez más cerca, su aliento podrido infligiendo una angustia que le recordaba su propia mortalidad. ¿Diego? La voz que emergió de la luz era familiar, pero un eco distante, afectado por las tinieblas. La figura, que se delineaba con esfuerzo, tenía los rasgos de su amigo, pero había algo que no encajaba. Sus ojos, solían ser cálidos, estaban ahora cubiertos con una capa de miedo y desesperación. «No te acerques», susurró Carlos, pero Diego no podía detenerse. Estaba atrapado por un hilo invisible entre su deseo de salvar a su amigo y la amenaza de lo que había detrás de él. Un rugido ensordecedor sacudió la biblioteca. La criatura se abalanzó sobre él, y en un instante de pánico absoluto, Diego retrocedió, cayendo al suelo. La luz parpadeó tenuemente, iluminando las viseras de su amigo, revelando los cortes y marcas de algo mucho más oscuro. La sombra se detuvo frente a él, relamiendo lo que parecía ser un par de dientes afilados como cuchillas. «No puedes salvarlo, Diego. Ya es mío». La voz de la criatura resonó como el murmullo de muchas almas perdidas. «No, no puede ser», gritó Diego, sintiendo que su sangre se congelaba. Necesitaba actuar con rapidez, tenía que romper ese lazo que lo mantenía ahí. Se acordó de las palabras del libro. Era un sacrificio. Pero, ¿qué más podía perder? Ya había entregado su alma, ¿estarías dispuesto a dar más? Mientras se levantaba, buscó el candelabro. La luz que emitía ahora parecía más intensa, casi como si tuviera vida propia. Se acercó a Carlos y extendió el candelabro hacia él. «Toma esto. Por favor». La luz brilló como nunca, inmiscuyéndose en la oscuridad. Carlos respiró hondo, pero su forma comenzó a desvanecerse. «No puedo sostenerlo», sus ojos reflejaron desesperación. Diego comprendió. La criatura no solo necesitaba su alma, estaba robando también a su amigo. La criatura soltó un alarido de rabia, lanzándose hacia Diego con una velocidad antinatural. Él levantó el candelabro en un acto instintivo y, en un momento de desesperación, gritó una vez más. «Todo lo que soy, lo entrego para salvarte, Carlos. No puedes llevarlo». Al chocar el candelabro contra el suelo, una onda de luz irradió, empujando las sombras hacia atrás, revelando el horror de la biblioteca en su verdadera esencia. Las caras, las figuras, las almas atrapadas empezaron a surgir, mostrándose en toda su agonía. «Libéranos», gritaban en un eco desgarrador. Pero al instante, el candelabro se apagó. La luz que había creado se desvaneció y las sombras comenzaron a salir de nuevo de los rincones, como serpientes hambrientas arrastrándose hacia él. La criatura gritó, enfurecida, y con un movimiento rápido, se dirigió hacia Carlos, quien ahora parecía desvanecerse en el aire, en un susurro de luz. «Diego». Aquel grito fue un eco, un reflejo de esperanza que se extinguiría en la siguiente exhalación. Diego sentía que se desvanecía en la desesperación,
Pero aún con su corazón latiendo con fuerza, algo dentro de él comenzó a arder. La entidad se iba acercando, y mientras las sombras lo envolvían, recordó el poder del sacrificio. Si ellos no pueden ser libres, ¿serás capaz de hacerlo? En ese momento crucial, una idea chispeó en su mente. ¿Y si el verdadero precio no era solo su alma, sino algo más valioso? Con una rápida decisión, gritó a las sombras: «Os ofrezco mi deseo. Liberen a Carlos en su lugar». El universo pareció congelarse, y el tiempo se detuvo en un instante de pura tensión. La criatura se detuvo, vacilando ante el nuevo desafío. Las almas clamando fueron estranguladas en un grito colectivo, y los murmullos de la biblioteca se volvieron ensordecedores. ¿Qué vendría después? ¿Una liberación o un horror aún mayor? La biblioteca estaba atestada de una oscuridad palpable, y con cada respiración, Diego comprendió que la línea entre la salvación y la condena se desdibujaba como el eco de una pesadilla latente que nunca escapa. Pero lo que no sabía era que, en su oferta, había desatado algo que no podría controlar. Diego sintió cómo las sombras a su alrededor se apretaban, susurrándole secretos a su oído, voces que parecían conocer sus miedos más profundos. La criatura, en el instante de su propuesta, había retrocedido, sorprendida por la valentía que había surgido de su desesperación. Pero el resplandor en sus ojos demacrados únicamente prometía un horror aún mayor. «Ese deseo tiene un precio», murmuró la sombra, con un eco ominoso que reverberó entre los libros caídos. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» Diego tembló, comprendiendo lo que se le pedía. La vida, la libertad, la esperanza, todo lo que una vez había valorado. Pero su corazón latía por Carlos. La visión de su amigo desvaneciéndose en una tormenta de oscuridad lo impulsó. «Quiero salvar a Carlos. Tomadme a mí». Las risas burlonas de las almas atrapadas y de la criatura resonaron como un canto de muerte. Un deseo de amor es algo con lo que jugar. Pero ten cuidado, niño. La salvación es una cadena que ata aún más fuertemente que el miedo. La sombra parecía gozar de su poder, de la inminente decisión que forzaba sobre él. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no había tiempo que perder. Un nuevo destello de luz volvió a surgir del candelabro derrumbado, parpadeante y débil. Como si un trozo de esperanza todavía durmiera en su interior, se acercó a Carlos una vez más. «Aguanta, amigo. Estoy aquí. Voy a devolverte». Carlos se estremeció, su cuerpo apenas un susurro. «Diego, ¿qué estás haciendo? No lo hagas». «No tengo otra opción», respondió Diego, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo asfixiante. «Voy a salvarte. Tienes que creerme». Con cada palabra pronunciada, la sombra comenzó a engullir el candelabro, como un oscuro remolino devorando la luz. Las llamas crujieron y parpadearon, resistiendo el abrazo de la criatura. Pero entre el caos, Diego se sintió más fuerte. «Me ofrezco. Mi ser, mi vida. Por la tuya, Carlos». Las risas se convirtieron en gritos. El aire vibró con la amargura de miles de voces reclamando el pasado. «El deseo es un contrato, muchacho. ¿Estás dispuesto a sellarlo con tu sangre?» Diego no dudó. Hizo un corte en su palma con un fragmento de vidrio que se había deslizado de un libro roto y dejó que su sangre cayera al suelo oscuro. «Acepto», gritó, sus últimas palabras resonando como un eco desesperado. Las sombras se lanzaron hacia él, envolviéndolo hasta que todo se volvió negro. Sentía su mente luchando contra el vacío, el horror y el miedo se unían en un torbellino opresor. En el fondo de su conciencia, algo emergía. Un susurro tenue se convirtió en un grito. «Diego, despierta». A lo lejos, en medio del abismo, un hilo de luz brilló. Su corazón palpitó en redobles, de él emergió una especie de fuerza. «Carlos», gritó, buscando esa luz en la oscuridad, pero fue el eco de su propia voz lo que le devolvió una respuesta. Las sombras comenzaron a dispersarse, revelando un pálido Carlos, ahora materializándose junto a él, pero el precio ya había sido pagado. «Mira», dijo su amigo, su voz un susurro roto, lleno de desesperación. «Diego, mira lo que has hecho».
Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. En sus manos, el candelabro ahora emanaba una esencia extraña. Se dio cuenta de que algo le faltaba, algo esencial que ya no podría recuperar. ¿Qué había perdido en el proceso? La luz comenzaba a despejarse, pero la sensación de pérdida se acentuó. La desesperación de Carlos se convertía en piel de gallina. Diego se giró hacia su amigo, quien parecía más un espectro ahora que un ser humano. Carlos, no. Lo que salvaste puede no ser suficiente. Carlos se desvanecía en el aire, como si una sombra voraz estuviera reclamando su forma. ¿Qué has despertado, Diego? En ese instante, el candelabro estalló en 1000 pedazos de luz, revelando un camino oscuro y tenebroso. Las almas liberadas en la biblioteca no eran solo las que habían quedado atrapadas, había algo más, algo aún más siniestro que Diego no podía ignorar. Se enfrentó al camino que se dibujaba frente a él, la oscuridad era más seductora que antes. ¿Lo seguiría y enfrentaría el verdadero horror que había desatado? Mientras los ecos resonaban y el aire se sentía más pesado, una verdad atroz se le reveló, su sacrificio no había terminado. Te necesito, murmuró, con el eco de las sombras acechando su manera. Y con ese lamento, dio un paso hacia el oscuro camino, consciente de que aún había más destino por desvelar. El horror apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurros oscuros que parecían un coro de condenados, cada uno clamando por el pecado que les había mantenido cautivos. Diego se detuvo un instante, su respiración agitada, mientras trataba de comprender la magnitud de lo que había hecho. Las palabras del alma liberada aún resonaban en su mente, lo que salvaste puede no ser suficiente. ¿Qué significa eso?, murmuró Diego, su voz temblorosa. Pero la oscuridad no respondió. Solo reinaba el silencio, cargado de una tensión insoportable. Carlos, ya un eco de lo que solía ser, lo miraba con ojos que parecían robarle la esperanza. Diego, exclamó Carlos, su voz se fracturó, no mires atrás. Tienes que irte, esto no es un juego. La desesperación en sus palabras lo empujó hacia adelante, pero Diego se sintió inmovilizado por el horror y la culpa que pesaban sobre él. ¿Y tú? ¿Qué te va a suceder?, preguntó Diego, mientras un sudor frío le empapaba la frente. La figura de su amigo empezaba a desvanecerse, el brillo de su esencia se quedaba atrapado entre los trozos de luz destrozados. Carlos fue engullido lentamente, como si una neblina negra lo reclamara. Antes de que Diego pudiera replicar, el suelo resumó una negrura que parecía cobrar vida. Pequeñas manos emergieron de las grietas del suelo, tratando de aferrarse a él. Eran las almas atrapadas. Gritos ahogados y lamentos se elevaban a su alrededor, cada uno resonando con los ecos de la agonía pasada. No podía dejar que lo atraparan, no podía permitir que su sacrificio se volviese un eco en el abismo. Sal de ahí, Diego, imploró Carlos, pero ya era tarde. En un giro, la oscuridad lo abrazó y las manos de las almas emergentes lo empujaban hacia el abismo. Al borde de la desesperación, recordó el candelabro, el último resplandor de luz que había conseguido liberar. Si esto es un contrato, pensó, debería poder deshacerlo. Se lanzó sobre los fragmentos brillantes del candelabro, intentando recobrar la esencia perdida. Las sombras rugieron, una ola de aire frío lo golpeó, y el horror se intensificó. Cada fragmento de luz parecía un trozo de su propia alma, su corazón estaba desgarrado. Regresa a mí, Carlos, aulló, sus manos temblaban mientras trataba de juntar los pedazos. Pero un dolor agudo lo atravesó, las sombras estaban comenzando a reclamarlo. La voz de la criatura resonó en su mente, burlándose de su desesperación, tu deseo tiene un precio, y todo sacrificio exige su cuenta. Cálmate, gritó Diego, tratando de concentrarse. La luz a su alrededor comenzó a vacilar, y en un momento de claridad, recordó el poder que había despertado. No soy solo carne, soy un deseo. Puedo revertirlo, pensó, cada palabra pulsando con una neblina de fuerza desconocida. La esencia del candelabro brotó, llena de furia malévola. Y si tuviera que renacer en este horror, pensó, lo haré.
La luz de su determinación rebotó contra la oscuridad, un breve destello de esperanza que iluminó su esencia, y de su propio sufrimiento, comenzó a resonar el mismo deseo que había invocado. La criatura huyó, sufriendo su propio tormento. No tienes idea de lo que has despertado en ese instante, las sombras se agitaron, como si una tormenta oscura se desatara desde el fondo. Diego sentía como cada emoción arrasadora le surcaba el cuerpo. Con la intensidad de su deseo, comenzó a recitar las palabras que habían tejido su destino. Devuélveme a Carlos. Devuélveme a la luz. Y así, la batalla entre la oscuridad y la luz se intensificaba. De repente, un eco resonante se extendió. ¿Estás listo para enfrentar tu propio horror? El suelo tembló, y el camino al que había renunciado parecía llamar de nuevo, tentador y peligroso. Mientras la luz giraba hacia él, Diego se sintió más atrapado que nunca en la telaraña de decisiones. ¿Es este el final o solo el principio?, su mente gritó. Un grito desgarrador atravesó el aire, alguien estaba sufriendo. Conscientemente, dio un paso hacia el camino oscuro, decidido a enfrentar lo inevitable. Un eco serpenteante lo persiguió, y esta vez, la oscuridad no era solo una elección, sino una aterradora promesa de lo que estaba por venir. El horror apenas comenzaba. Diego se encontró de pie en la biblioteca, el aire denso y pesado, la luz temblorosa del candelabro desmoronándose. Las sombras danzaban a su alrededor, murmullos llenos de lamentos rasguñando su mente. Su corazón palpitaba frenéticamente mientras enfrentaba a la criatura, un monstruo nacido del dolor y la desesperación de todas las almas atrapadas en la zona rosa. «No te llevarás a Carlos», gritó Diego, sintiendo que la rabia y la determinación florecían en su interior. Esa oscuridad que había vivido tanto tiempo no podía ganar. Con cada segundo que pasaba, un eco de fuerza resonaba en su pecho, sabía lo que debía hacer. Cualquier sacrificio sería válido para liberar las almas que llevaban tanto tiempo atrapadas. Con el candelabro ya marchito en sus manos, corrió hacia las sombras que aún contenían los nombres más desgarradores. Si mi deseo tiene un precio, que se pague. Pero alto y claro, yo elijo liberar a quienes tienen el derecho a la luz, declaró, sintiendo cada palabra reverberar en el aire. Detrás de él, la criatura mostró sus colmillos relucientes, su expresión se torció en algo casi humano, rabia, miedo y desesperación. No comprendes lo que haces, chico. Cerrarás la puerta para siempre, pero abriré la luz para mis amigos, para todos los que han caído, respondió Diego, decidido. Las sombras comenzaron a agitarse, como si temieran su determinación. El candelabro, a pesar de su estado, siguió resplandeciendo tenuemente, como si quisiese ayudarlo a sacar fuerzas. Las almas atrapadas emitieron un grito, una resistencia frágil. «Puedes desatar lo que ya fue atado», clamoraron al unísono, dejando al descubierto el terror que llevaron en su perpetua penumbra. «Libérame, libera a los demás», imploró, girando el candelabro con desesperación. Entonces, lo vio, una sombra más clara entre las demás, era Carlos, su esencia desgarrada, atrapada en la neblina de tormento. El miedo se apoderó de él. «Diego, no lo hagas», suplicó, pero la angustia había superado la distancia entre ellos. Diego podía sentir el dolor que los envolvía. «Si el precio es mi vida, entonces que así sea», pensó, mientras sus manos se cerraban alrededor del candelabro desgastado. «Lo entrego para aquellos que merecen ser libres». Su corazón, un tambor atronador, lo animaba hacia adelante. Con un grito, se lanzó hacia el centro de esa vorágine oscura. Las sombras se retorcían, gritando con enojo al sentirse amenazadas. La criatura intentó arrastrarlo hacia su abismo, pero Diego se aferró a lo que le faltaba, a la luz que aún existía en su interior. «Soy un deseo y soy esperanza», resonó en su mente mientras el brillo del candelabro estalló en 1000 luces. La oscuridad se agrietó, y en ese instante, todo fue un caos de gritos mezclados, la criatura, el dolor, las almas, y por último, el eco de la verdad. Carlos, iluminado con un destello de luz radiante, se acercó. Diego, no, pero su advertencia se ahogó en el eco de su sacrificio. La luz transformadora envolvió a la criatura, que empezó a desmoronarse, su forma llena de rencor y miedo convertida en un abismo de cenizas.
En el último instante, antes de que todo se desvaneciera, Diego supo que el verdadero sacrificio había sido la libertad de su gente. Carlos, junto a él, se abrazó y ambos sintieron como la oscuridad se disipaba, como las almas finalmente encontraban el camino hacia la luz. No hay más miedo, murmuró Carlos, con su esencia finalmente liberada. Diego miró a su alrededor, el lugar se desvanecía, las sombras se dispersaban, y, mientras las almas encontraban su paz, él también empezó a sentir que se deslizaba hacia algo más profundo. Se sentía ligero, como si toda la pena y el sufrimiento estuvieran siendo arrancados de su ser. Finalmente, la luz y la oscuridad se fundieron. Y mientras se desvanecía, entendió que su sacrificio había traído no solo la esperanza a los demás, sino también la redención para él mismo. Con un último susurro silencioso, se despidió del mundo que había conocido y aceptó el abrazo acogedor de lo desconocido. En la zona rosa, donde una vez había habitado el miedo, ahora reinaba una paz susurrante, un eco de voces liberadas que se elevaban al cielo. El fantasma lluvioso que antaño acechaba cada rincón ya no tenía poder. Así fue como Diego se convirtió en una leyenda, un héroe que trajo luz a las sombras. Siempre recordado por aquellos que jamás tendrían que temer de nuevo. Recuerda, la lucha por la verdad nunca termina, porque en cada sombra, hay una historia que necesita ser escuchada. Si quieres que estas historias continúen, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas más relatos que te dejarán sin aliento, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y haz que nuestro contenido llegue a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es vital para nuestra comunidad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Gracias.